Bienvenido a Heavy Labs, el lugar donde encontrarás gameplays, guías y más. A continuación, El Huevo, por Andy Weir. Ibas camino a tu casa cuando moriste. Fue un accidente de tránsito. Nada extraordinario, pero fue fatal. Dejaste atrás una esposa y 2 hijos. Fue una muerte indolora. Los médicos hicieron todo lo que pudieron para salvarte. Pero no hubo caso. Tu cuerpo estaba tan destrozado que hasta fue mejor así, créeme. Y entonces nos encontramos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Preguntaste. ¿Dónde estoy? Moriste, respondí con naturalidad. No había sentido medir mis palabras. Había un camión y estaba derrapando. Sí, dije. Entonces, ¿yo morí? Sí, pero no te sientas mal al respecto. Todos mueren. Miraste alrededor. No había nada. Solo tú y yo. ¿Qué es este lugar? Preguntaste. ¿Es el más allá? Más o menos. ¿Usted es Dios? Sí, soy Dios. ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? Preguntaste. ¿Qué hay con ellos? ¿Estarán bien? Eso me gusta. Acabas de morir y tu principal preocupación es tu familia. Eso es muy bueno. Me miraste asombrado. Para ti, no me veía como un dios. Solo me veía como un tipo común. O posiblemente una mujer. Una vaga figura de autoridad, quizás. Más bien como una maestra gramática que como un todopoderoso. No te preocupes, ellos estarán bien. Tus hijos te recordarán como alguien perfecto en todo aspecto. No tuvieron tiempo para llegar a despreciarte por algo en particular. Tu esposa llorará por fuera, pero sentirá alivio por dentro. A de ser verdad, tu matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Si te sirve de consuelo, se sentirá culpable al sentir alivio. Oh, Dijiste. entonces, ¿qué pasará ahora conmigo? ¿Me voy al cielo o al infierno o algo así? A ninguno. Serás reencarnado. Ah, entonces los hindúes tenían razón. Todas las religiones están en lo cierto. A su manera, contesté. Ven, camina conmigo. Me seguiste mientras cruzábamos el vacío. ¿A dónde vamos? A ningún lugar en particular. Se siente bien caminar mientras hablamos. ¿Y cuál es el punto entonces? Preguntaste. Cuando renazca seré solamente una pizarra en blanco, ¿verdad? Un bebé. Entonces todas mis experiencias y todo lo que he hecho en esta vida no importa. No exactamente. Llevas contigo todo el conocimiento y todas las experiencias de tus vidas pasadas, solo que en este momento no lo recuerdas. Paré de caminar y te tomé por los hombros y te dije, tu alma es mucho más magnífica, bella y gigantesca de lo que puedas imaginar. Una mente humana solo puede contener una pequeña fracción de lo que tú eres. Es como apoyar tu dedo en un vaso con agua solamente para sentir su temperatura. Pones una pequeña parte de ti contra el recipiente y para cuando lo quitas, ya habrás obtenido el conocimiento que tenías. Has estado dentro de un humano por los últimos 48 años, por lo que pues aún no te has extendido para sentir tu inmensa conciencia. Si pasáramos el suficiente tiempo aquí, comenzarías a recordarlo todo. Pero no tiene sentido hacer eso entre cada vida, ¿verdad? Dime, ¿cuántas veces he reencarnado? Oh, muchas, muchísimas. Y en muchísimas vidas diferentes, dije. Esta vez serás una
Campesina china en el año 540 a.C. Espera, ¿qué? Hey, ¿te está gustando? Puedes dar clic aquí en la campanita para que te suscribas y no te pierdas de mis videos. Continuamos. Espera, ¿qué? ¿Tartamudeaste? ¿Me enviarás de vuelta en el tiempo? Bueno, técnicamente sí, pero el tiempo como lo conoces solo existe en tu universo. Las cosas son algo distintas de donde yo vengo. ¿De dónde vienes? Yo vengo de un lugar distinto. Y allí hay otros como yo. Sé que querrías saber cómo es este lugar, pero honestamente no entenderías. Oh, Dijiste algo desilusionado. un momento. Si soy reencarnado en distintos lugares en el tiempo, ¿en algún punto podría haber interactuado conmigo mismo? Claro, pasa todo el tiempo. Y con ambas vidas conscientes únicamente de sí mismas, por lo que tú nunca sabes que este encuentro está sucediendo. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿En serio? Pregunté. ¿Me estás preguntando cuál es el sentido de la vida? ¿No está un poco estereotipado eso? Bueno, es una pregunta razonable. Persististe. Te miré a los ojos y te dije, el significado de la vida, la razón por la que creé este universo, es para que tú madures. ¿Yo? ¿Querrás decir toda la humanidad? Quieres que maduremos, ¿verdad? No, solo tú. Creé este universo para ti. Con cada vida creces, maduras y te vuelves un intelecto mayor. ¿Solo yo? ¿Qué hay de los demás? No hay nadie más, dije. En este universo solo estamos tú y yo. Te me quedaste viendo fija e inexpresivamente. Pero, toda la gente en la Tierra. Todos son tú, diferentes reencarnaciones de ti mismo. O sea que, ¿yo soy todos? Ahora lo estás entendiendo, te dije palmeándote la espalda como felicitación. ¿Yo soy cada humano que ha vivido? Y cada humano que vivirá, exactamente. ¿Yo soy Abraham Lincoln? Y eres Picasso también, agregué. Pero, ¿yo soy Hitler? Preguntaste asustado. Y los millones que mató, sí. ¿Yo soy Jesús? Y todos sus seguidores. Te quedaste en silencio. Entonces te dije, cada vez que trataste injustamente a alguien, te lo estabas haciendo a ti mismo. Cada acto de amabilidad que has hecho, te lo has hecho a ti mismo. Y cada momento feliz y cada momento triste experimentado por un ser humano fue o será experimentado por ti. Te quedaste pensando por mucho tiempo. Luego me preguntaste, ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? porque algún día te volverás como yo. Porque eso es lo que eres. Eres uno de los míos. Eres mi hijo. ¿O Exclamaste incrédulo. dices que soy un dios? No, no todavía. Eres un feto. Aún estás creciendo. Una vez que hayas vivido cada vida humana a través de los tiempos, habrás crecido lo suficiente como para nacer. Entonces, el universo entero es como... Así es, un huevo, respondí. Ahora es momento de que continúes hacia tu próxima vida. Te enviaré hacia ella. Prepárate. Hasta aquí llegó este video. Si te gustó, déjame tu like y suscríbete para que no te pierdas de mis guías. También ponme en los comentarios si tienes alguna duda o si tienes alguna petición de algo nuevo.